Bueno, y vamos a ver ya el tercer apartado y último de este tema, que es la última distribución que se relaciona con la normal, que es la distribución f de Snedeker, ¿vale? La distribución f de Snedeker es una distribución bastante compleja, pero por ese motivo justamente va a ser fácil, porque realmente solamente lo que nos van a pedir, ¿de acuerdo? Pues va a ser simplemente la definición y cómo se envían las tablas, ¿de acuerdo? Vais a ver que básicamente lo que vamos a aprender es la definición simplemente y luego cómo se envían las tablas. Vamos a poner la definición, me ponéis ahí. Una variable aleatoria sí, el churrillo, ¿vale? Una variable aleatoria se distribuye como una f de Snedeker y se escribe de esta forma. Una variable aleatoria se distribuye como una f de Snedeker con n grados de libertad del numerador y m grados de libertad del denominador. Repito, una variable aleatoria se distribuye como una f de Snedeker con n grados de libertad del numerador y m grados de libertad del denominador si se define de la siguiente forma. Una variable aleatoria se distribuye como una f de Snedeker con n grados de libertad del numerador y m grados de libertad del denominador si se define de la siguiente forma. La f siempre la vamos a poner así, vamos a poner una f y luego los grados de libertad, como siempre, lo vamos a poner en el subíndice, ¿vale? N y m. El primer número siempre van a ser los grados de libertad del numerador. Y el segundo número siempre van a ser los grados de libertad del denominador. ¿Vale? Entonces tened mucho cuidado porque siempre el primer número van a ser los grados de libertad del numerador y el segundo número van a ser los grados de libertad del denominador. ¿De acuerdo? Siempre en ese orden, por favor, muy importante, ¿eh? Grados de libertad del numerador, grados de libertad del denominador. ¿De acuerdo? Y siempre la definición de la f siempre va a ser igual. Siempre va a ser un h cuadrado con n grados partido de los grados de libertad y abajo tenéis que poner un h cuadrado con m grados y partido de los grados de libertad. Entonces siempre una f de Snedeker es simplemente la división de 2 chi cuadrado de Pearson. Es un h cuadrado con n grados partido por n, por eso los grados de libertad del numerador son n, y abajo es un h cuadrado con m grados partido de m, que son los grados de libertad. Entonces la f de Snedeker es siempre, de acuerdo, va a funcionar de esta forma. ¿Va bien? Correcto. Ahí lo tenéis. Muy bien. Y es simplemente la división de 2 chi cuadrado de Pearson. Y vamos a ver las tablas de la f de Snedeker. Aquí solamente, como es una distribución tan sumamente compleja, solamente nos van a exigir eso, saber la definición, ¿de acuerdo? Y luego como mira en las tablas, que también nos lo pueden preguntar, y es lo que quiero enseñaros también, que es cómo se envían las tablas de la f de Snedeker, ¿vale? Si vais a la tabla de la f de Snedeker, que además tener cuidado porque tiene varias hojas, si lo miráis ahí, pues tiene varias hojas, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que nos llama la atención es la representación gráfica. Aparece ahí una representación gráfica que además, si os dais cuenta, es muy parecida a la chi cuadrado. Claro, es que no deja de ser una división de chi cuadrados. Entonces la representación gráfica se parece mucho a la de la chi cuadrado. No es simétrica, como la de chi cuadrado. No es simétrica. Y por supuesto no toma valores negativos. Le pasa lo mismo que a la chi cuadrado. Empieza en el 0 hacia el más infinito. Entonces empieza en 0 hasta el más infinito. Lógico, como la chi cuadrado no toma valores negativos y la f es una división de chi cuadrados, pues no puede tomar nunca valores negativos, ¿de acuerdo? Y luego, si os dais cuenta, pues igual que la normal, o sea, igual que la t de Student, igual que la chi cuadrado, aparece un área señalado en negrita. Aparece, como veis, un número, vamos a llamarlo por ejemplo k, y aparece este área señalado en negrita. ¿Correcto? Que es el área de la derecha. O sea que si os dais cuenta, por favor, nunca os podéis confundir. La tabla de la normal te da a la izquierda, te da la probabilidad de la izquierda. Y sin embargo, el resto de distribuciones, es decir, la chi, la t y la f, siempre te dan la derecha. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenéis que tener en cuenta y tenéis que tener mucho cuidado, ¿eh? Esto es importante que la gente lo tenga en cuenta y siempre lo tengas a consideración. Que la normal siempre te da a la izquierda y las demás distribuciones, la chi, la t y la f, te da a la derecha. Lo que te da la tabla de la f
es la probabilidad de que la f en m sea mayor o igual que k es igual a alfa. Y esto es lo que nos da la tabla. Cuando tú miras k, la tabla te da, ¿de acuerdo? La alfa, te da este área, esta probabilidad, la probabilidad de la derecha. Y vamos a poner algún ejemplito para que la gente lo entienda, ¿de acuerdo? Me ponéis el siguiente ejemplo. Nos dice calcular el valor de k, la k es la incógnita, calcular el valor de k para que se cumpla la siguiente probabilidad. Y nos pregunta la probabilidad de que una f de Snedeker 2,5 sea menor que k tiene que valer 0,95. Imaginaos que os preguntan calcular el valor de k para que se cumpla esta probabilidad. La probabilidad de que la f 2,5 sea menor que k tiene que valer en este caso 0,95, ¿vale? Dibujamos la f de Snedeker siempre, muy importante. Dibujamos la f de Snedeker, ahí la tenéis. Ponemos la k en este caso, donde queráis, en la parte positiva, lógicamente. Y la probabilidad de que sea menor que k sería este trozo. Y vale 0,95. ¿Vale? La probabilidad de que sea menor que k, pues tiene que valer 0,95, por lo tanto este trozo tiene que ser 0,95. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale k, tener mucho cuidado, porque nos tenemos que ir a las tablas de la f de Snedeker y tenemos que mirar no 0,95, porque esta tabla no hay que mirar nunca el área de la izquierda, sino que hay que mirar el área de la derecha, que es 0,05. Claro, si esto vale 0,95, esto tiene que valer 0,05. Y esto es lo que tenemos que mirar en la tabla. Tenemos que mirar el área de la izquierda, la probabilidad de la izquierda, y la tabla nos va a decir, ¿de acuerdo?, cuánto vale la k. ¿Vale? Y bueno, y vamos a mirarlo en la tabla, porque directamente vamos a mirar 2 grados de libertad del numerador, 5 del denominador, y luego la probabilidad 0,05. ¿De acuerdo? Y por favor, mucho cuidado, porque como tiene varias hojas, si os dais cuenta, la primera hoja que aparece en la tabla pone puntos de porcentaje de la distribución f de Fisher, ¿de acuerdo? Se llama f de Snedeker o también se le puede llamar f de Fisher, ¿eh? O sea, a mí me gusta más Snedeker, pero también se le puede llamar f de Fisher, ¿eh? Y entonces veis que pone debajo f 0,25. Eso significa que aquí se miraría 0,25 y yo tengo que mirar 0,05. Entonces esta hoja no me vale. Bajamos para abajo y la siguiente tabla que aparece pone f, lo veis, 0,10. Tampoco me sirve porque yo tengo que mirar 0,05. Entonces pasamos a la siguiente tabla, a la siguiente hoja, y ahí ya pone 0,05, ¿lo veis? Entonces ahí ya lo tenéis, 0,05, y ahora tenéis que mirar los grados de libertad. 2 grados de libertad del numerador, 5 denominador. Entonces donde pone grado de libertad del numerador miramos 2 y denominador tenemos que mirar 5. Entonces os quedaría 5,79. Y por lo tanto la k es 5,79. Y ya estaría. Y ya tendríamos la k. ¿Lo veis? Es simplemente vais a la página que pone 0,05, que es lo que tenemos que mirar, que es el área de la derecha. Y luego tenemos que mirar, de acuerdo, los grados de libertad. 2 del numerador, donde dice grado de libertad del numerador, miramos un 2. Y donde dice grado de libertad del denominador, miramos un 5. Entonces sería 2 y 5, que sería 5,79. ¿Lo estáis viendo ahí? Muy bien, otro ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice calcular el valor de k, de nuevo la k es la incógnita, calcular el valor de k para que se cumpla la siguiente probabilidad. Y lo que tiene que cumplirse es que la probabilidad de que la f 4,5 sea mayor que k tiene que valer 0,90. Imaginaos que os preguntan la probabilidad de que la f, 4 grados de libertad del numerador, 5 del denominador, sea mayor que k, tiene que valer 0,90. ¿De acuerdo? Bueno, lo representamos gráficamente. Ponemos la f de Snedeker, ponemos la k donde queráis, en la parte positiva, y la probabilidad de que sea mayor que k tiene que ser 0,90. Entonces, este trozo, el área de la derecha,
tiene que ser 0,90. Si os dais cuenta, lo he pegado un poco al 0, porque claro, como tiene que ser una probabilidad muy grande, 0,90, pues para que sea más realista. Pero bueno, que no tiene mucha importancia tampoco. Pero bueno, ahí lo tenéis. Ponemos ahí 0,90, la probabilidad de que sea mayor, 0,90. Y por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que mirar directamente el área que nos preguntan. Hay que mirar 0,90 y como es el área de la derecha, pues ya nos dice cuánto va el acá. Entonces habría que mirar 0,90, 4 grados de libertad del numerador y 5 del denominador. ¿De acuerdo? Pero claro, si la gente se va a la tabla de la f de Snedeker, verá que la primera hoja pone 0,25, la segunda pone 0,10, la siguiente pone 0,05, la siguiente 0,025, la siguiente 0,01 y ya está, y no aparecen más. Es decir, si os dais cuenta, yo no puedo encontrar 0,90, porque no hay ninguna hoja que ponga 0,90. ¿Por qué motivo? Porque, por favor, siempre que os pase esto, la f de Snedeker tiene la propiedad, de acuerdo, de la inversión. Es decir, tiene una propiedad que nos dice que siempre se va a poder hacer esto. Siempre se va a poder invertir, entonces lo que voy a hacer va a ser invertir la f, ¿de acuerdo? Para encontrarla acá voy a invertir la f y voy a invertir los grados de libertad. Si son 4 o 5, hay que ponerlo al contrario. Hay que poner 5 del numerador, 4 del denominador. Y tienes que mirar el complementario, que el complementario de 0,90 es 0,10. Que esto ya sí lo vas a encontrar en la tabla. Entonces, por favor, siempre que os pase esto, siempre que veáis que el área de la derecha es muy grande, ¿de acuerdo? Lo que vais a hacer siempre va a ser invertir la f, invertir los grados de libertad, como veis, los invertís, y miráis el complementario de la probabilidad, que es 0,10. 1 menos 0,90, que sería 0,10. Y ahora sí, vamos a buscar 0,10, 5 grados de libertad del numerador y 4 del denominador. Entonces vamos a ir a la página que pone 0,10. Vamos a ir a ello. Aquí pone 0,10, aquí está. ¿De acuerdo? Pues entonces tengo aquí que pone 0,10 y ahora vamos a mirar 5 del numerador, numerador 5, y 4 del denominador, pues 4,05. Y entonces va a ser 1 partido 4,05. Entonces va a ser 1 partido 4,05 y entonces sería 0,2469. 0,2469. Y este sería, como veis, de acuerdo, la K, lo que valdría la K. Entonces esto, por favor, es muy importante porque las tablas de la F no se pueden mirar números muy grandes de probabilidad, 0,90, 0,80 ni nada de eso, porque no lo vais a encontrar en la tabla. Entonces lo que vais a hacer siempre va a ser hacer la inversión, invertir la F, invertir los grados de libertad, como veis, y miráis el complementario que ya sí se va a encontrar en la tabla y no te va a dar ningún problema. Lo miras en la tabla y 1 dividido ese número ya es la K. ¿De acuerdo? Bueno, y ya para terminar voy a poner un último ejemplo con la F que nos dice calcular el valor de K1 y K2. Nos preguntan K1 y K2 para que se cumpla la siguiente probabilidad. ¿De acuerdo? Y lo que nos preguntan es la probabilidad de que K1 sea mayor que la F. Vamos a poner, por ejemplo, 8,2 y sea mayor que K2, ¿de acuerdo? Tiene que valer 0,10, ¿vale? Y la probabilidad de que K1 sea mayor que la F 8,2 y sea mayor que K2 es 0,10, ¿vale? Mira, pues entonces lo dibujamos, dibujo la F, ¿vale? Ponemos el K1 y el K2. Y lo que nos preguntan es la probabilidad de que la F sea menor que K1, esto de aquí, o que sea mayor que K2, que sería este trozo, y los dos trozos tienen que valer 0,10. Es decir, si los dos trozos valen 0,10, suponiendo que son iguales, pues este trozo valdría 0,05 y este trozo valdría 0,05, lógicamente. Si los dos trozos valen 0,10, pues suponiendo que son iguales, porque ya sabéis que ya os digo que realmente para que esté bien el enunciado tendrían que decir que los dos trozos tendrían que ser iguales, ¿de acuerdo? Pero no suelen decirlo, la verdad que los profesores suponen que son iguales, aunque no tendría por qué ser, porque esta distribución no es simétrica, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no lo dicen, no os preocupéis porque muchas veces no lo dicen y nada, lo supondremos que son iguales, ¿de acuerdo?
Y nada, simplemente lo que vamos a hacer pues va a ser darnos cuenta que los dos trozos valen 0,10 en total y suponiendo que son iguales, pues 0,05 cada trozo. Y luego el centro, pues tiene que ser 0,90, claro. Vale, y nada, pues muy fácil. Vamos a ver cuánto vale K2 y cuánto vale K1 mirando en las tablas. Para encontrar el K2 es muy fácil, porque lo que tenéis que hacer es mirar el área de la derecha, que el área de la derecha es 0,05. Venga, pues vamos a ir a la tabla de la F, vamos a buscar 0,05 y vamos a mirar 8 grados de libertad del numerador y 2 del denominador. Venga, pero vamos a buscar 0,05. Buscamos 0,05, vais a la página que pone 0,05, ahí lo tenéis, F0,05, ¿vale? Y vamos a mirar ahora, en esa página que pone 0,05, 8 grados de libertad del numerador, donde dice grado de libertad del numerador, miramos 8 y miramos 2 del denominador. Pues nada, miramos 8 y 2, 19,37. Entonces ya tenemos aquí 19,37. Y ya tenéis cuánto vale K2, que es una de las cosas que nos preguntaban, ¿de acuerdo? Ya tendríamos ahí cuánto vale K2 sin ningún problema. Para encontrar el K1, pues lo que tenemos que hacer es que tendríamos que mirar todo este área. Tendríamos que mirar el área de la derecha, que sería 0,90 más 0,05, que es 0,95. Tendríamos que mirar 0,95 de probabilidad, ¿de acuerdo? Pero claro, 0,95 no lo vamos a poder encontrar porque es una probabilidad muy grande y no está en la tabla, no hay ninguna hoja que ponga 0,95. Pues vamos a ver lo mismo que hicimos antes. Lo que vamos a hacer es que vamos a invertir la F. Los grados de libertad los inviertes, en vez de poner 8,2 pones 2,8. Y tienes que mirar el complementario de 0,95, que es 0,05. Y nada, lo vamos a hacer. Mirad, va a ser 1 partido. Y ahora vamos a mirar 0,05. Vamos a ir a la misma hoja de antes, ¿vale? 0,05 como aquí. Pero en vez de mirar 8,2, vamos a mirar 2,8. 2 grados de libertad del numerador y 8 del denominador. Pues buscamos numerador 2 y denominador 8. Pues 4,46. 4,46. Y simplemente dividiendo 1 entre 4,46, pues te queda 0,2242. Y aquí tenéis el K1. ¿De acuerdo? Entonces siempre, por favor, ya sabéis, la propiedad de la inversión siempre la cumple la F. Y siempre que veáis que la probabilidad es muy grande y no tenéis la hoja donde ponga esa probabilidad, siempre hacer la inversión, invertir los grados de libertad y miráis el complementario, que así se va a poder mirar y así podéis mirar en las tablas de la F. ¿De acuerdo? Bueno, y esto básicamente es este tema, ¿de acuerdo? Este tema 0, que he puesto yo como tema 0, que algunos profesores ponen como tema 1, ¿de acuerdo? Nos va a hacer falta para el tema 1 que estamos viendo nosotros en clase, que es la distribución de los estadísticos y sus distribuciones, ¿de acuerdo? Y que ya sabéis que empezamos el otro día, pero vais a ver que en la siguiente clase habrá estadísticos que se van a distribuir como chi cuadrado, otros como t de Student y otros como f de Snedeker, ¿vale? Y otros como normal. Lo que pasa es que la normal, como la vimos el año pasado, pues no ha hecho falta ver un tema sobre ello, ¿de acuerdo? Pero que la gente se dé cuenta, ¿vale?